Bienvenidos al nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de historia del País Vasco y además de historia antigua del País Vasco. Vamos a hablar de ello a raíz de este libro que acaba de publicarse, que es 1000 años de historia vasca, de su autor, que es Santiago Segura, está aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, tenía aquí también otro libro suyo, un poco más antiguo, más o menos del año pasado, ¿no? El latín al euskera, y además en estos mismos días también se presenta otro libro suyo también, ¿no? De cultura clásica y mundo actual, más o menos es así. O sea que está ahora publicando muchísimas cosas usted. Pues sí, el hecho de que ya soy profesor emérito y no tengo que dar las clases todos los días me permite utilizar mi tiempo en este tipo de investigaciones. Nos vamos a centrar entonces en este libro, los 1000 años de historia vasca. Pongamos los límites de esos 1000 años, bueno, pone aquí también, de Aníbal a Carlomagno, ¿no? Sí, son 1000 años justos, porque empieza la historia esta en las guerras púnicas, la Segunda Guerra Púnica aproximadamente el 220 a.C. y termina en el 778 con la batalla de Roncesvalles. Vienen a ser 1000 años más o menos. Bueno, pues pongámonos a hablar del País Vasco en este momento, en ese año 1200 y pico antes de Cristo. Bueno, pues ¿cómo era el País Vasco? Pues, bueno, en primer lugar quiero decir que este libro es una vista panorámica, por así decir, de la cuestión, ya que es una especie de introducción a un trabajo de equipo. Este trabajo de equipo, que lo hace la Universidad de Deusto, está, en fin, patrocinado por Deusto y dirigido por Juan Churruca, con una serie de compañeros que van a hacer estudios monográficos sobre la cuestión, profundizando en los temas. Yo me he limitado a hacer una especie de visión global y apuntar una serie de problemas que luego serán, en fin, investigados más en profundidad, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a hablar con esa visión global. En primer lugar, el nombre. Usted defiende que Vasconia es el nombre original, ¿no? Sí. Bueno, más antiguo que Antonio Tobar habla de los vascunes, que se ven en monedas antiguas, como nombre primitivo. Los romanos llaman vascones, en general, a estos pueblos que habitaban entonces en el norte de España, desde los Pirineos occidentales hasta el Nervión, más o menos. Y en esos pueblos vascones, cuyo centro, los vascones propiamente dichos, son de Navarra. Luego hay otros pueblos como los caristios, los bárdulos, etcétera, que forman parte englobados. Incluso algunos historiadores antiguos llaman cántabros a todos estos pueblos, por ejemplo, cuando ayudan a los aquitanos en su lucha contra Roma, pues ahí intervinieron también vascones, de aquella época. Y sin embargo no se habla de vascones, sino se habla de cántabros. Es decir, engloban de una manera un poco genérica a todos estos pueblos en una denominación de vascones, cántabros, etcétera, aunque hay una serie de subgrupos, ¿no? Entonces, geográficamente, los límites, digamos, son los establecidos. El padre Germán de Pamplona es el que más ha estudiado esta cuestión, y los límites son más o menos la frontera actual entre la provincia de Zaragoza y Navarra por el este. Por el sur, los límites son más o menos los que ahora separan La Rioja de Navarra. Aunque en algunos momentos la expansión vascona es más intensa y comprende zonas del sur del Ebro también. Por el oeste, pues es la actual provincia de Álava, y llega pues hasta más o menos en la cuenca del Nervión. Porque a partir de la cuenca del Nervión ya están los Autrigones, que es pueblo celta, que está en conexión pues, con los bárdulos y caristios por el oeste. ¿Y por el norte? ¿El límite que es Aquitania? Bueno, por el norte, los vascones hay dos clases, los del sur de los Pirineos y los del norte. Los aquitanos y los vascones del norte del Pirineo son los que habitan en el triángulo formado por el río Garona, los Pirineos y la costa atlántica, desde Burdeos hasta Irún, simplemente. Bueno, y en esa época los primeros contactos con los romanos o con Roma, ¿cómo se establecen o cuándo? Bueno, en Roma viene a España hacia el año 218, una cosa así, y desembarcan en Ampurias, conquistan el poblado ibérico, entonces las murallas ciclópeas de Tarraco, de Tarragona, establecen allí su especie de cabeza de puente para la conquista de todo el Valle del Ebro y del Levante español y la Bética, etc.
es la capital de la España tarraconense, que se llama. Sí. Claro, en su avance hacia el río arriba, del Ebro arriba, llegan a la zona vascona, como es natural. Pero ahí tropiezan pues, con las zonas montañosas, que por un lado son más difíciles de conquistar y por otro pues tampoco tienen un interés, por así decir, económico. Aunque tanto, luego sí, luego claro... Pero entonces de momento los romanos las desprecian. Los romanos no, es que tenían tantas cosas que ocuparse en España que dejan, de pronto dejan la parte del Saltus Vasconum, o sea el bosque vascónico, lo dejan un poco arrinconado. Luego sí. Luego hay una serie de explotaciones mineras en Arditurri, la zona de las Peñas de Haya, Oyarzun actual, toda esa parte de pasajes, que ahí sí, ahí llegan a establecer incluso en la costa factorías. Ha dicho usted Saltus, y entonces igual conviene establecer esa diferencia que había, ¿no? Dos partes claramente establecidas, ¿no? El Saltus y Ager. Y el Ager. El Ager en latín es el campo cultivado. Agere en latín es trabajar, actuar, y ager agri es el campo cultivado. Entonces eran más o menos las montañas y las tierras... Eso es. El Ager comprende las cuencas del Zadorra, el Ega, el Arga y el Valle del Ebro, naturalmente. O sea, entonces más Álava, Navarra, la parte de abajo. Es ahora pues el sur de Navarra, toda Navarra. Y hay una zona intermedia, y luego está el Saltus, el Vasconum Saltus. O sea, el bosque de los balcones. Saltum en latín da en español soto, que es bosque más o menos. Y naturalmente ahí tienen también intereses, por ejemplo, de explotación de bosques de madera. Al norte del Pirineo, en la zona de las Galias, hay un establecimiento que se llama el Forum Ligneum. Forum en latín es mercado. Y ligneum es madera, el mercado de la madera. Y esa diferencia tan grande, imagino que también influye en el carácter de... Totalmente. Todo porque los vascones del Ager pues son romanizados pronto. En cambio, los vascones del Saltus, que son pastores, mucho, ¿no? pues no no asimilan esta colonización romana. Bueno, no asimilan, que la rechazan totalmente. La rechazan, ¿no? sí, son alérgicos a toda influencia extranjera y mantienen sus costumbres autóctonas, su religión primitiva. Su lengua también, ¿no? Con su lengua, todo mucho más claramente. Sí. Incluso es curioso porque hacia el siglo V y VI se habla de la evangelización de estas gentes en su lengua, que supongo que sería el euskera de aquella época. Hablan de una señora, Teresia, mejor dicho, que en su propia lengua cristianizaba a estas gentes, ¿no? Entonces, unos son también más agricultores y otros quizá más pastores, claro, ¿o no? Pastores, ¿no? Los pastores, sí, son pastores, en montañas. Sí. Toda la zona pirenaica, incluso Corominas habla de la influencia de las lenguas de euskera en la zona del norte de Lérida, en la zona del Aragón Subordán y de estas... ¿Podemos hablar de qué ciudades o qué concentraciones de población más importantes hay en esa época? Pues el primer establecimiento romano en esta zona está hecho por un señor llamado Graco, Sempronio Graco, que hacia el año 100 a.C. funda una ciudad que es Gracurris, que es la ciudad de Graco, cuyo nombre curiosamente tiene una parte latina, Graco, y la otra palabra uris o iris, que es ciudad en euskera. Y claro, pues Gracurris es una ciudad fundada sobre un anterior establecimiento ibérico, que era Ilurcis. ¿Y por dónde puede estar situada en este momento? Pues Gracurris es actualmente Alfaro. Alfaro es palabra árabe ya. Es la zona de Alfaro. Y la crearon los romanos como un bastión de penetración en el interior. ¿Calagurris también es muy antigua o no? Calagurris es una ciudad celtibérica también. Pero Calagurris es una sería ciudad... Calahorra. Ahora, sí, Calahorra. Sí. Los calagurritanos son los de Calahorra. Bueno, pues Calagurris es una ciudad celtibérica que en las guerras sertorianas fue del bando de Sertorio. Es más, cuando Sertorio es asesinado por su lugarteniente Perpenna en Huesca, que era su sede política y militar, los calagurritanos defendieron la supervivencia de estas ideas liberadoras de Sertorio hasta llegar al holocausto total. Estos eran celtíberos. ¿Y en la zona de Navarra? En la zona de Navarra... Cascante creo que es una de las más... Cascantum de la época antigua es una ciudad también vascona. Pero el caso de Calahorra es curioso porque
una vez destruida Calahorra, que llegó en su furia defensiva a comerse los cadáveres de sus propios soldados muertos y los echaron en sal para que durasen más, lo cual originó una frase curiosa en latín que es fames calagurritana, el hambre de Calahorra, frente a la otra frase típica también que era la rabia saguntina, de los de Saguntino. Pero es curioso porque una vez destruida Calahorra, fue repoblada con vascones. La Calagurris nasica, que se llamaba la primitiva, fue sustituida poco después por la Calagurris Julia, Julia, cuyo nombre recuerda a los Julios, de donde procedía Julio César. ¿Y Pamplona procede también de esa época? En las guerras sertorianas, hacia el año 75 antes de Cristo, Pompeyo pasó el invierno, acorralado casi por Sertorio, en el país de los vascones. Se refugió en la zona navarra del norte. Y allí, sobre un poblado seguramente anterior ibérico, fundó la Pamplona actual, que significa la ciudad de Pompeyo. Pompeiópolis, decían los griegos, ¿no? Es curioso, hay un autor tardío que dice que Pamplona viene de Pampilona, que pan en griego es todo y pilón es puerta, la ciudad de todas las puertas. ¿Y puede tener alguna referencia? No, es una etimología popular simplemente. No, la ciudad de Pamplona se debe la fundación a Pompeyo. Y en cuanto al censo, ¿se puede saber si estaba muy poblada esta zona en aquella época? ¿No? El censo no se sabe exactamente. La zona de Lager sí, estaba muy poblada hasta el punto que hay ciudades como Calahorra, que fue vascona a partir de esta repoblación y ahora no lo es porque ya pues... En fin, la geografía actual es distinta. En la zona de la montaña, o sea, del Saltus, no se conocen poblaciones concretas, ¿o sí? Sí, se conocen poblaciones que están sobre todo a lo largo de las grandes calzadas antiguas. Se han ido creando poblaciones, ¿no? Hay sitios como Oyarzun actual, Pasajes actual, que son de esa que época. Es el Oyason de los griegos, que es una ciudad que surge en torno a las minas de hierro y de blenda en la zona de Arditurri, toda esta zona. ¿Y la zona de la costa, donde ahora está Bilbao, San Sebastián? En la zona de la costa hay pequeñas factorías, sobre todo es importante la zona de Guernica. Guernica, que tiene un nombre romano antiguo, que es Forua. El forum en latín es el mercado. Y hay en el País Vasco varios foros, que es Forua, el foro, el mercado, donde se cambiaban mercancías e incluso en la Guernica de los romanos surgieron grandes empresas, grandes industrias en aquella época. Entonces está claro que, digamos que la influencia romana en la parte del Lager es bastante intensa. En cambio, en las montañas se puede decir casi nula. Pues realmente la cristianización, por ejemplo, de Baskonia se produce rápidamente, relativamente, en la zona del Lager. Cristianización y romanización son paralelas. Bueno, pues si le parece, vamos a hacer un pequeño descanso. Hemos hablado ya un poco intensamente de la romanización y vamos a dedicar la segunda parte a la cristianización, pero vamos a hacer antes un pequeño descanso. ¿Le parece? Sí. Pues hacemos ese pequeño descanso, damos paso a la publicidad e inmediatamente volvemos. Estamos en el programa Forum, estamos hablando con Santiago Segura, que es el autor de este libro 1000 años de historia vasca. Habíamos hablado ya de las relaciones del País Vasco, la influencia romana durante esos años, y vamos a pasar ahora a la cristianización. Yo le pediría en primer lugar, bueno, pues antes de la cristianización, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación, las costumbres? Bueno, lo que llamamos el paganismo, ¿no? En esa época, supongo. Aquí en el País Vasco ha habido grandes investigadores, el padre Barandiarán, por ejemplo, Caro Baroja, que han trabajado mucho este aspecto de la cuestión vasca, ¿no? Y naturalmente los vascones primitivos pues son, desde el punto de vista religioso, adoran las fuerzas de la naturaleza, al sol, a la luna, etc.
y a otras fuerzas de la naturaleza, pues como todo paganismo primitivo, ¿no? Después viene la influencia romana y la invasión de los dioses paganos romanos. Se produce una especie de sincretismo religioso en que hay influencias de las dos clases. Por ejemplo, hay cosas como las lamias, que es una cosa griega. Las lamias hablaba, incluso Horacio habla de las lamias, que son una especie de brujas y tal, de las aguas. ¿Y eso cómo llegan? Eso llega a través de la colonización de la zona, sobre todo de los soldados vascos en el ejército romano. Porque sí que se integran muchos, ¿no? Sí, es que desde Aníbal los vascones han participado en las grandes epopeyas, por así decir, de la historia antigua. Aníbal, en el libro 21 de Tito Livio, se habla de que Aníbal, sitiando Sagunto, tiene que ir hacia la zona de Zamora y el norte porque estos pueblos se han sublevado y han detenido a los reclutadores. Es decir, los cartagineses están reclutando por las tribus ibéricas hombres de genio, activos. Para meterlos en el ejército. Sí, para meter como mercenarios, como soldados profesionales simplemente. Lo cierto es que ya Aníbal lleva a Italia soldados vascos. En la conquista de Italia participan en la batalla de Trasimeno y en otras batallas se habla de los soldados vascones, que como cosa curiosa, Silo Itálico, en la obra famosa Púnica, dice que los vascones se caracterizaban por su agilidad y porque no usaban casco, que iban a pelo, vamos, y que toda su valentía se basaba en su agilidad, su destreza, pero no en las armas defensivas. Es más, Galba, el sucesor, uno de los sucesores al imperio después del asesinato de Nerón, vamos, del suicidio de Nerón, había reclutado había estado en Clunia, que ahora es unas excavaciones en la provincia de Burgos, y había reclutado allí unas cohortes de vascones. Claro, estas cohortes de vascones eran mandadas a las zonas periféricas del imperio, en las guarniciones de Inglaterra, que entonces era Britania, el Rin, el Danubio, ¿no? Y Tácito tiene en una parte de sus historias un episodio curiosísimo que quisiera recalcar. Al año 70 después de Cristo, las tropas romanas están sitiadas en su campamento por los germanos. Están a punto de perecer y de pronto llegan unas cohortes de vascones con las que no contaba el enemigo, ni estos tampoco, atacan por la espalda y resuelven la papeleta a favor de Roma. O sea que en la historia de los vascones como profesionales en el ejército romano es extraordinaria. Y quería hacer una cosa curiosa. Julio César, como era rival de Pompeyo, le dio a Calagurris, a Calahorra, una serie de ventajas. Fue el patrón, por así decirlo, de Calahorra. Y se formó una guardia personal de ibéricos y en los que habría calagurritanos. Precisamente la licenció poco antes de su asesinato. Y fue una pena, porque murió precisamente. Pero Augusto, aleccionado por este fracaso de César, por haber disuelto esta guardia pretoriana, por así decir, de hispanos, entre ellos calagurritanos, se hizo una guardia personal de calagurritanos. Augusto fue defendido por unos calagurritanos. En definitiva por vascones. Sí, que eran vascones entonces. Porque se fiaba de la Fides o de la Devotio Ibérica. Y lo curioso es que Augusto licenció a estas tropas y a estas tropas de élite, ¿no? Cuando ganó la batalla de Actium y reorganizó el ejército romano. Fue la licenciación. Entonces, lo mismo que pasó con la romanización, la cristianización también imagino que sería más permeable en el Ager y mucho más difícil en el Saltus, en las montañas, ¿no? Estos soldados que habían servido en las legiones romanas unos cuantos años y que habían tenido la condición de ciudadanos romanos, porque no se podía ser legionario sin ser ciudadano, cuando volvían licenciados a sus pueblos, eran un factor importante de romanización, porque durante 15 o 20 o 25 años habían convivido con los soldados romanos. Y naturalmente traían los usos, las costumbres y todo lo demás. Y en cuanto a la cristianización ya en concreto, bueno, se habla mucho de quiénes pueden ser los discípulos de Cristo que pasan por aquí, Bueno, ¿no? sobre eso no hay nada concreto. Pero se llega a hablar hasta de Santiago el Mayor, ¿no? Bueno, pero esos son más bien, no ¿leyendas? sé si leyendas
leyendas hagiográficas muy benévolas, pero lo cierto es que las primeras diócesis que surgen en el País Vasco es en Calahorra. La diócesis de Calahorra es una de las primeras, o la más importante por lo menos. Es más, hacia el año 400 después de Cristo, en Calahorra hay un gran escritor, que es Prudencio, y Prudencio en su Peristefanon, en el himno primero, describe con todo lujo de detalles el martirio de los primeros mártires, que son Celedonio, y el otro, ¿cómo se llama el otro? No, no recuerdo este momento, se me ha ido, ¿no? De todos modos, y antes en Pamplona, bueno, San Fermín, ¿no? Bueno, San Saturnino también. Saturnino, San Fermín, etc. San Saturnino es el primer obispo, ¿no? Sí. Eso sí que es histórico. Sí, ¿no? No es pero leyenda, lo que no se sabe exactamente es la fecha exacta. Ya. Porque San Fermín dice que fue obispo de Amiens, ¿no?, en la Galia, y su historia, pues es, en fin, dice que su fiesta antes no era el 7 de julio. El año 1500 y pico se decidió cambiarla al 7 de julio para facilitar los festejos populares, sobre todo las corridas de toros, ya en aquellos tiempos. Pero eso ya en el siglo XVI, ¿no? De todos modos, en Bayona está también San León, ¿no? San León, claro. Hay una serie de santos. De todos modos, León, durante ese periodo, en la parte del Saltus, en las montañas, bueno, todavía siguen con sus costumbres, sí, ¿no? Sí, es impermeable, sí, ¿no? Sí. No hasta muy tarde siguen con sus costumbres. Es más, hay una época en que está, en fin, está evidenciada por ciertas leyendas, por ejemplo, las leyendas de los gentiles. Los gentiles son los antiguos, no creyentes, no cristianos, a quienes sus enemigos los consideran hombres bárbaros, etcétera, que se están enterrados bajo los dólmenes y cosas por el estilo. Hasta que llega el chismis del mono, que es Jesucristo, y se produce esta, en fin, en las leyendas de este tipo, la cristianización, hablan de la cristianización progresiva. Hablando de Calahorra, que usted decía, bueno, hay un obispo, el obispo Silvano, que es digno de mencionar, ¿no? Porque él hasta crea otros obispos y bueno, y hay un lío porque le toman más o menos como que ahí quiere... se plantea un problema muy curioso. El obispo Silvano de Calahorra, por su cuenta riesgo, sin contar con el arzobispo de Caesar Augusta, actual Zaragoza, la antigua Saldúa, pues nombra un obispo que seguramente envió a Auca, que es la actual Villafranca Montes de Oca, la provincia de Burgos. Y claro, esto sienta muy mal al metropolitano de la provincia tarraconense, que era en Zaragoza, y lo denuncian al Papa. Pero a los pocos años vuelve a nombrar a otro, este obispo. O sea, que va a su aire, ¿no? Sí, va a su aire. El Papa Hilario, que nombra un concilio, convoca un concilio, y en este concilio plantea el problema de si es válidos estos nombramientos o no. Y lo curioso es que aquí se plantea una polémica tremenda, porque hay una serie de señores de la zona de Calahorra y de esta zona, desde Briviesca hasta Calahorra, que son los honorati, o posesores, que escriben a su vez al Papa, defendiendo lo que ha hecho este obispo. Más o menos hace una diócesis vasca, ¿no? Sí, hace una diócesis vasca. Hay quien habla de independentismo, hay quien habla de una cuestión de defensa, porque en el siglo V mediados, hacia el 450 después de Cristo, la zona de Calahorra está tan al occidente, tan alejada de la zona de Zaragoza, que es la más central, que se ven algo así como desprotegidos de Roma. Es más, están sometidos a las incursiones de los bagaudas, por ejemplo. Eso le iba a preguntar ahora, ¿no? Los bagaudas y la invasión de los bárbaros. Sí, esto hace que la creación de más diócesis permitía más organización, más defensa de la zona. Demos el salto ese. ¿Quiénes son los bagaudas? Los bagaudas es un movimiento social que surge en las Galias, ya en el siglo III y IV, con mucha virulencia, y son los campesinos arruinados. Pero que se arman, ¿no? Sí, es una revolución, invaden es una revolución militar, prácticamente. ¿Y llegan aquí al No tiene nada que ver aquí, ¿no? Solo que es un movimiento similar al que habían hecho en las Galias, porque las causas eran coincidentes. Los bagaudas de la Tarraconense, como se les suele llamar, o aracelitanos,
¿Por qué aracelitanos? Aracilum es una palabra latina que designa 3 sitios distintos. Uno de ellos es Aradillo, en Cantabria actualmente. Otro de ellos es Araquil, o Arte Araquil, que era una mansión en una de las calzadas romanas. Y otro, un despoblado cerca de Alfaro, entre Alfaro, Agreda, toda esa zona, ¿no? Y que no queda nada. Quizás se hagan excavaciones algún día y se aguante. Y parece que sean de ahí. Era la zona esa de la zona de La Rioja, realmente. Estos hombres son campesinos modestos que no han podido competir con la manía de los impuestos de Roma, que es entonces se exhaustiva. rebelan, ¿no? y luchan contra ellos. Hay un emperador romano curioso que es Tiberio, y Tiberio tiene una frase que se le atribuye muy curiosa. Dice: a las provincias, como a las ovejas, hay que esquilarlas, pero no desollarlas. Sí, para que es una cosa que los actuales economistas y directores de la economía tenían que tener en cuenta. Al ciudadano hay que esquilarlo, pero no desollarlo. Bueno, tenemos que dar saltos porque el tiempo se nos va. Bueno, debemos saltarnos a los árabes, tampoco tienen, por lo menos en este libro, una especial incidencia. No, los árabes es que yo estudio la literatura grecolatina, no los árabes, porque los árabes ya están en el siglo VIII. Pero llegan, los árabes llegan a España, ¿no? El 711, después de Cristo. El 718 conquistan Pamplona. Y casi ese mismo año pasan el Pirineo, ¿no? En 738 vuelven a meterse en Pamplona, porque por ahí pasan por Ibañeta o por Velate, pasan a Francia. A Francia, la Galia. Dediquemos de todos modos casi los últimos minutos a Roncesvalles, ¿no? Que es donde, bueno, ahí sí que hay más leyenda que realidad, ¿no? Más leyenda que historia. Bueno, las leyendas suelen basarse en realidades. Lo que pasa es que los poetas las deforman, las amplían, pues como pasa con las noticias en el periodismo, que una noticia de agencia, pues hay que echarla, hay que desarrollarla, ¿no? De todos modos está claro que tiene lugar esa batalla, la batalla de Roncesvalles, que tiene lugar además el 15 de agosto del 778. Sí, hay 2 fechas curiosas en la historia. El 776 a.C., que es la primera fecha de Occidente, primera Olimpiada. Y el 778, que es la batalla de Roncesvalles. Esta batalla, pues, es típica de pueblos montañeses que esperan el paso del enemigo, lo atacan en la retaguardia por sorpresa, destruyen lo que encuentran y huyen a las selvas o tal, se esconden. Porque Carlomagno vino a España. Y el ejército de Carlomagno entonces se siente derrotado y tiene que marcharse. Carlomagno había hecho un pacto, el pacto de Paderborn, con los árabes, en virtud del cual tenían que cederle Zaragoza. Viene a posesionarse de Zaragoza, dicen que no, y se vuelve. Ataca Pamplona y los vascos reaccionan atacándole en su retirada. Bueno, pues Santiago Segura, muchísimas gracias por todas estas consideraciones de carácter histórico, pero bueno, también cultural, también lingüístico y todos los aspectos que tiene el recordar y el tratar de reconstruir los tiempos antiguos, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias también a ustedes por su atención. También volveremos con otros temas, también con otros invitados. Hasta entonces, agur.